Hola familia de RIS Online, estamos felices de estar un sábado más, una reunión más, aquí conectados con cada uno de ustedes. Hoy sábado estamos felices continuando con una serie muy emotiva, muy linda, muy confrontadora y bueno, estamos felices de estar aquí. Quiero saludarles, saber desde dónde se están conectando en este día. Por favor, déjanos ahí un comentario, un saludo. Queremos saber desde qué ciudad estás conectado, con cuántas personas estás. Si hay alguien más contigo o hay 2 o 3 personas más contigo, tú vas a poner ahí X2 o X3 y así vamos a saber cuántas personas hay por cada dispositivo hoy conectado. Tenemos un anfitrión en el chat, alguien que te está dando la bienvenida, que te va a acompañar. Si necesitas oración, puedes solicitar oración, o si quieres alguna consejería, puedes solicitar algún contacto y estaremos contigo para acompañarte. No, es más, vamos a seguir, vamos a continuar con lo que es esta serie de amor real, vida real. Así que bienvenidos, esto es RIS Online. Nuestra sociedad está en búsqueda constante de amor real o de una vida real, pero es irónico porque la verdad es que cada vez nos alejamos más de la realidad y estamos viviendo o siendo atraídos por lo superficial o siendo atraídos creyendo que eso que vemos o eso que nos gustaría vivir o lo que estamos viviendo es real, pero la verdad es que no es la realidad. No es ni un amor real ni es la vida real. Y esto me confronta muchísimo porque aunque hoy por lo menos muchos están pegados de las redes sociales y viendo la vida de otras personas, algunos a veces anhelamos la vida de otras personas creyendo que esa es la vida real, pero la verdad es que no es así. Y hay un amor real y una vida real que Dios quiere que vivamos y experimentemos. El pastor Cristian la semana pasada nos decía que hoy hay una búsqueda de libertades, hoy hay una búsqueda de vivir plenamente, de plenitud, pero la verdad es que esa libertad y esa plenitud solamente, nos enseñaba el pastor, lo vamos a conseguir cuando permanecemos en Jesús y su palabra. Solamente permaneciendo en Jesús y en su palabra vamos a poder encontrar esa libertad y esa plenitud que nuestra vida necesita. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué nos cuesta tanto permanecer en Jesús? ¿Por qué tanto simpatizante entre nosotros? Un día estamos, otro día no. Un día nos congregamos, otro día no queremos congregarnos. ¿Por qué nos cuesta tanto tomar la decisión de ser discípulos de Jesús, de seguir a Jesús, de permanecer en Él? Y con eso no me refiero a que tú tienes que, cuando te digo que tienes que ser discípulo de Jesús, no es que tengas que convertirte en un pastor o convertirte en un evangelista o en un profeta, o decimos discípulos de Jesús y entonces recordamos a Pedro, Juan, a Lucas, a los discípulos que iban y fueron mártires y fueron predicando de lo que Jesús había hecho. No me refiero precisamente con eso. Me refiero a aprender al lado de Jesús, a vivir la vida que Jesús quiere que nosotros vivamos, la vida que Él vino a darnos, una vida real junto a Jesús, junto al Padre. La simpatía es un sentimiento que como tal va y viene, así como la alegría, el miedo, la admiración, la ansiedad, entre muchos otros sentimientos que van y vienen, así como las emociones, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ser simpatizantes, estamos hablando de que a veces somos personas que hoy día queremos, otro día no queremos. Hoy sábado nos venimos a congregar, nos conectamos online
y nos sentimos plenos porque podemos estar como iglesia y adorar y alabar a Dios, pero la semana siguiente ya no quiero, ya le doy lugar a otras prioridades o pongo otras cosas como prioridad por encima de tener una relación con Jesús. Y esto me da a entender que si seguimos a Jesús como simpatizantes, hoy vamos, como te decía ahorita, querer venir a la iglesia, mañana no. Hoy vamos a querer obedecer a Dios, mañana no. Los simpatizantes que caminaron al lado de Jesús, que fueron muchísimos, un día lo quisieron coronar como rey, pero otro día lo querían asesinar. Y lo que pasa es que cuando seguimos a Jesús, simplemente por que nos gusta lo que recibimos de Él, nos gusta ver los milagros, nos gusta sentirnos en algunos momentos ese amor de Dios, pero si somos simplemente esos simpatizantes, pues hoy día vamos a sentir eso y mañana tal vez no lo sintamos o no tan fuerte. El problema está en que nunca vamos a poder experimentar el verdadero amor de Dios, ver a Jesús tal y como es Él. Estaremos de aquí para allá un día queriendo ser cristianos y otro día simplemente decir, ¿tú eres cristiano? No, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Ese es el problema cuando caminamos simplemente siendo unos simpatizantes. De que no vamos a poder experimentar lo que experimenta el discípulo, lo que experimenta el que camina al lado de Jesús, lo que experimenta el que busca la vida real que Jesús vino a darnos, que Jesús a través de su sacrificio, a través de su muerte, vino a darte a ti y a mí. No vamos a poder ver eso, no vamos a poder experimentarlo si seguimos caminando como simples simpatizantes al lado de Jesús. Jesús tuvo 12 discípulos y seguramente habían otros más que se consideraban discípulos, pero había muchedumbre, mucha gente que caminaba al lado de Jesús que simplemente eran simpatizantes, que vieron milagros, pero no tan cerca como lo vieron sus discípulos, que fueron testigos de cosas asombrosas, pero no tanto como sus discípulos. En alguna ocasión Jesús enseñaba en parábolas y Él lo hacía con la intención de que no todos entendieran. Tal vez los únicos que entendían eran aquellos que se consideraban discípulos, que caminaban al lado de Jesús por convicción, por decisión. Realmente seguían a Jesús. No eran de aquellos que lo seguían, pero de lejos o bajo su propia conveniencia. Yo quiero que hoy vayamos a la Biblia y conozcamos la historia de un hombre, de un discípulo de Jesús que caminó al lado de Jesús, que vio cosas asombrosas al lado de Jesús. Pero tú podrás decir, no, pero hablar de un discípulo de Jesús es poner la vara muy alta. ¿Cómo me voy a comparar yo con un discípulo de Jesús? Tal vez eran perfectos, tal vez Jesús los escogió porque eran hombres intachables, pero ¿sabes qué no? Me encantan estas historias porque puedo ver a hombres tan humanos como tú y como yo, con imperfecciones, con muchos aciertos, pero también con muchas equivocaciones. Y entonces ahí puedo yo identificarme. Vamos a hablar hoy de Pedro. Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesús. La Biblia dice que Jesús tenía por lo menos unos 3 discípulos muy cercanos y Pedro era uno de ellos. Experimentó situaciones como ningún otro. Fue testigo de ese momento de la transfiguración, un momento glorioso donde la gloria de Dios se manifestó, donde se apareció Moisés, donde la voz de Dios se escuchó y el mismo Pedro le dijo a Jesús, Jesús, hagamos unas carpas aquí para que nos quedemos aquí, porque lo que se estaba experimentando era algo glorioso. Vio milagros, fue testigo, caminó sobre las aguas. O sea, lo que vivió Pedro es asombroso. Pero también tuvo desaciertos. También tuvo momentos donde se equivocó, donde fue reprendido, donde Jesús le llamó la atención. Y tuvo uno de esos errores que tal vez, si hoy pudiéramos hablar con Pedro, diría, wow,
fue muy doloroso el día que negó a Jesús. Y no solamente una vez, lo negó 3 veces. Ese día que tal vez Pedro se comportó como un simpatizante. Tal vez tuvo miedo, tuvo temor porque pensó que iban a crucificarlo, que iba a morir con Jesús y decía, sí, yo soy discípulo de él. Así que en ese momento se comportó como un simpatizante. Volvió a esa esencia que él tenía antes de ser un hombre inestable emocionalmente, y en ese momento las emociones tomaron control de él y negó a Jesús 3 veces. Pero no fue así siempre. Después de la resurrección de Jesús, sucedió algo, y es lo que yo quiero que vayamos a la Biblia, veamos y aprendamos de esto. Juan capítulo 21, vamos a leer del versículo 15 al 19. Dice la Biblia de la siguiente forma: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Por tercera vez, Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otros te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Versículo 19 y terminamos. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: sígueme. Voy a ponerte en contexto. Esto sucede después de que Jesús resucitara. La Biblia registra que se le apareció a sus discípulos entre 2 y 3 veces, y esta fue tal vez la segunda o la tercera vez en que Jesús se le aparecía a sus discípulos. Ellos estaban pescando, había salido Pedro con varios de los discípulos a pescar, a hacer lo que antes hacían, y no habían pescado nada en toda la noche. Así que Jesús en la orilla del río se les aparece. Ellos no sabían que era Jesús, no lo identificaron, y hubo, digámoslo así, una escena repetitiva, una segunda pesca milagrosa. Así que cuando ellos se dieron cuenta que era Jesús, fueron hasta allá. Jesús había preparado ahí una leña y ya estaban asando algunos peces para desayunar. Y en medio de ese desayuno, Jesús le habla a Pedro. Pero lo primero que me llama la atención de esta conversación es que Jesús no le dice Pedro. Jesús le dice Simón, que era el nombre antiguo de Pedro. Sí, que el mismo Jesús le había cambiado, porque el significado de Simón era una rama que llevaba el viento. Y un día Jesús le dijo: sabes, ya no vas a ser un hombre inestable, ahora vas a ser Pedro, vas a ser una roca, vas a ser alguien que va a estar firme emocionalmente. Pero en esta ocasión Jesús le dice: Simón, ¿me amas? Es lo primero que quiero recalcar, que Jesús lo llama por Simón. Lo segundo es que Jesús le pregunta si lo amaba, si Pedro amaba a Jesús, y se lo pregunta 3 veces. Y aquí es importante tener en cuenta de que Jesús, la palabra que usa para decirle me amas, Jesús le está diciendo: me agapeas, me amas con el amor perfecto de Dios, me amas con ese amor perfecto, con ese amor real. Y Pedro, Simón, le contesta: sí, Señor, tú sabes que te fileo. Usa otra palabra, otro significado de amor. Tú sabes que yo te amo como un amigo, como un familiar.
que yo te amo con ese amor amistoso, con ese amor que no es tan real como el amor perfecto de Dios. Y teniendo en cuenta estos dos aspectos, Jesús no solo se lo preguntó una vez, sino 3 veces. Tal vez recordándole las 3 veces que lo negó anteriormente. Por eso, a la tercera vez que Jesús le pregunta, Pedro dice que se siente triste, porque era la tercera vez que se lo preguntaba. Tal vez recordó aquel momento en el que negó a su maestro, en el que negó a Jesucristo. Pero Jesús no estaba haciendo esto con el fin de recordarle los errores a Pedro, ni de meterle el dedo en la llaga, ni decirle, sí, viste Pedro, te equivocaste, eres un inestable emocionalmente. No, el propósito de Jesús al decirle esto era reafirmar a Pedro, hacerlo entender que más que quererlo, que más que ser un simpatizante, Jesús necesitaba que Pedro amara a Jesús y a su obra realmente para poder transformar su vida. Jesús le dice Simón porque en aquel momento Pedro había vuelto a ser ese hombre inestable emocionalmente. Pero con esto Jesús lo estaba reafirmando y ese día Pedro entendió que debía amar a Jesús con ese amor real, con ese amor verdadero. Que tenía que convertirse en ese discípulo y no en un simpatizante más que iba a volver a negar a Jesús más adelante. ¿Y por qué sé esto? Porque Pedro se convirtió en uno de los discípulos más fieles, en uno de los predicadores de Jesucristo, de lo que Cristo vino a hacer en la tierra, más poderosos. Fue usado tremendamente. La Biblia dice que la sombra de Pedro sanaba. Pedro fue el instrumento para que miles y miles de personas conocieran lo que Jesús había venido a hacer a la tierra. Pero era necesario que Pedro reconociera que necesitaba amar realmente a Jesús. Pedro, a partir de ese día, entendió que ya no podía ser más Simón, que aunque en ese momento Jesús lo que le estaba diciendo era: hombre inestable, rama que mueve el viento, ¿me amas? ¿Me amas como yo te amo? ¿Me amas con ese amor real? Pedro le contestaba tal vez con tristeza diciendo: no soy capaz de amarte con ese amor, por eso te fileo. Pero cuando uno lee versículos más adelante, Jesús le dice a Pedro cuál iba a ser su fin o de qué manera iba a morir. Y Pedro desde ese momento no tuvo el miedo que tuvo el día que negó a Jesús. Se llenó de valor porque entendió el verdadero amor. Un amor real no se trata de un amor a nuestro estilo, de seguir a Dios o seguir a Jesús a nuestra manera. Se trata de ese amor que dejamos, que no se trata de ese amor que nos dejamos llevar por la emoción del momento. No se trata del amor que sentimos cuando nos congregamos y levantamos nuestras manos para alabar a Dios, pero salimos y en la semana nos comportamos como cualquier simpatizante más. Hoy día hay muchas personas que creen en Dios, pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es seguir a Jesucristo. Otra cosa es creer como Él quiere que nosotros creamos y vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Por eso, ¿qué quiero que aprendas? Lo que quiero que aprendas es lo siguiente: tu relación con Jesús no debe depender de tus emociones, sino de tu decisión de amarlo sin reservas ni condiciones. Si tú quieres conocer el amor real, mira a la cruz, mira a Jesús. Eso es un amor real, y cuando yo entiendo cuál es el amor real, yo voy a poder entonces empezar a amar realmente y decidir. Porque el amor es una decisión, el amor no es un sentimiento.
El amor no va y viene. Yo decido amar a Jesús. Y cuando tú decidas amar a Jesús, entonces estás decidiendo ser un discípulo y vivir la vida que Él quiere que vivas, la vida que Él vino a entregarte a través del sacrificio en la cruz. Pedro lo entendió. Después de esto, como te comentaba ahorita, Pedro se convirtió tal vez en uno de los discípulos que más defendió la causa de Cristo, al punto de ser torturado, de ser llevado a la cárcel y de ser asesinado. Pedro murió crucificado. Pero era tanto el amor que Pedro sentía por la obra de Jesús y la honra y el respeto, que a los que lo crucificaron le dijo: ¿saben una cosa? Si me van a sacrificar, no lo hagan igual como a Jesús. Yo quiero hacerlo con mi cabeza para abajo. No soy digno. Él no se rehusó, Él no se negó. Ahora estaba convencido de que morir por la obra de Jesucristo era ganancia. Pero antes de esto, porque no quiero que sientas miedo y digas: ay, no, es que yo no me quiero morir. Y te entiendo, te has comportado, nos hemos comportado como simpatizantes. Pero antes de esto, Pedro fundó la iglesia. Fue un instrumento para que la iglesia creciera, avanzara. Enseñó de ese amor real que transforma vidas. Y entonces muchas personas conocieron a Jesús y la obra de Jesucristo a través de lo que Pedro hizo. Sabes, nuestras vidas no han sido transformadas porque no hemos conocido ese amor. Tu vida, mi vida. Yo, mientras Dios me hablaba y escribía estas palabras para hoy compartirte esta reflexión, también me confrontaba a mí mismo y decía: tal vez yo no he sido transformado lo suficiente porque no he conocido ese amor, porque no he ido más allá, porque tal vez en algunos momentos he sido ese simpatizante más que un día viene a la iglesia, se congrega, sirve, pero que en la semana se comporta como simpatizante y no como discípulo. Nos hemos conformado con querer a Dios, con amar a Dios, pero con ese amor que hoy puede estar y mañana no puede estar. Ese amor que tiene errores porque somos seres humanos. Ese amor que nos lleva a venir un sábado a la iglesia y ese día sentirnos cerca de Dios, ese día sentir que amamos a Dios y levantamos nuestras manos y le cantamos y le decimos: Señor, toma todo lo que soy y te amo y te adoro y te exalto. Pero en la semana vivimos la vida que nosotros queremos vivir, a nuestro estilo, a nuestra forma, no dando testimonio con nuestros comportamientos y nuestro estilo de vida a otros. Amigos, familia, iglesia, no somos cristianos por venir a una iglesia. No eres cristiano por conectarte hoy o por venir a una reunión presencial. Decimos ser cristianos porque seguimos a Cristo. Y si seguimos a Cristo, debemos hacerlo verdaderamente, convertirnos en sus discípulos y ser testimonios, ser testigos de Jesús, de lo que Jesús hizo allá afuera, en nuestra cotidianidad, en nuestra oficina, en nuestro estudio, en nuestra casa, en nuestro vecindario. Jesús no murió en una cruz por ti y por mí, solo para que digamos que somos cristianos o creyentes, o para que vayamos por ahí diciendo: sí, es que Cristo me salvó. Sino para que vivamos como cristianos. No para que digamos, sino para que vivamos como cristianos y creyentes. Y que eso nos lleve a experimentar la plenitud del amor de Dios. Escúchame. Cristo murió en una cruz para darte una vida real. Y en la vida que Él vino a darte es una vida llena de plenitud, de gozo, de alegría, cerca de Él.
La vida que Jesús vino a darnos, esa es la vida real. Una vida que va a tener problemas, dificultades, pero que vamos a estar fortalecidos en Él para superarlos, donde nuestro carácter va a ser moldeado. Jesús no nos promete una vida llena de lujos o llena de todas esas cosas que humanamente andamos buscando a diario. Sí, Él nos promete una plenitud, pero sobre eso nos promete una vida eterna. Y esa es la vida real. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Lo único claro que yo tengo es que al seguir a Jesús, yo voy a heredar la vida eterna. Y esa fue la vida que Él vino a darnos a través del sacrificio de Jesús. Él no murió en una cruz para que lo tengamos colgado en una crucecita o para que nos echemos la bendición o para que le recemos simplemente, sino para que vivamos de acuerdo a lo que Él hizo, siendo consecuentes a lo que Él hizo por nosotros. Es ahí donde tenemos que dejar de ser simpatizantes, de dejar simplemente seguir a Jesús porque me conviene o porque hoy lo necesito, ¿sabe? A mí también me ha pasado, y me duele decir esto, y sé que a muchos les pasa, y seguramente estás ahí conectado y hoy te conectaste porque necesitabas, porque te sentías triste, porque tuviste un problema emocional, porque tienes problemas con tu pareja, o porque te quedaste sin empleo, porque tienes una necesidad. Entonces hoy te acordaste de que crees en Jesús. Pero no se trata de eso solamente. No se trata de que vengamos a la iglesia o busquemos a Dios cuando las cosas están mal. Pero mientras estén las cosas bien o a mi manera me estén saliendo bien, de vez en cuando oro, de vez en cuando busco a Dios, de vez en cuando le doy gracias a Dios. Y entonces tú le preguntas a un simpatizante y dice, no, yo estoy bien, de vez en cuando voy a la iglesia, me congrego. Tampoco te voy a decir que tienes que mantener metido en la iglesia y entonces no tener vida social ni familiar porque tienes que estar de lunes a lunes metido en la iglesia. No, tampoco te digo eso. Pero sí es necesario que si yo voy a tomar la decisión de amar a Jesús, de seguirlo, pues yo debo instruirme, debo crecer en mi relación. Y eso tiene que ver con mi vida devocional, eso tiene que ver con congregarme, eso tiene que ver con ser discípulo, eso tiene que ver con servir, ser parte del voluntariado de nuestra iglesia. No hay algo que me acerque más a Jesús que servir. Así que tú decides. Jesús hoy te está preguntando, ¿me amas? ¿Qué le vamos a contestar? Sé que la respuesta es similar o es la misma que Pedro en aquel momento. Sé que muchos de nosotros tenemos que decir, es cierto, yo digo creer en Jesús, pero no lo sigo, soy un simpatizante. Lo veo orar de lejos, no me atrevo a sentarme a los pies de Jesús y recibir sus enseñanzas o recibir sus regaños, como muchos de los discípulos, como el mismo Pedro recibió. ¿Te vas a quedar en ese estado sin conocer el amor y la vida real que Jesús nos ofrece? Escúchame, hoy tú decides, hoy decidimos si vamos a seguir siendo simpatizantes o vamos a conocer ese amor y esa vida real que Jesús me ofrece. Vamos a ir más allá y vamos a decidir amar a Jesús y ser un instrumento de Él, serle fiel y disfrutar, permanecer en Él. Y recibir esas bendiciones de permanecer en Jesús, de dar fruto, de que Él nos cuide, de que Él nos guarde. Tenemos que dar ese paso. Si no lo damos, vas a seguir así y tú podrás decir, pero es que así estoy bien.
pues te digo que ese bienestar no va a durar mucho, porque esa no es la realidad. La realidad, la vida real y el amor real es el que Jesús vino a darnos. Y entre más simpatizante seas, menos vas a disfrutar de eso que Jesús nos regaló. El desafío para que terminemos es el siguiente. Hoy yo te desafío y Dios nos desafía. Toma la decisión de amar realmente a Jesús y empieza a experimentar la vida que Él vino a darnos por medio de su amor y su sacrificio. Escúchame, toma la decisión. Amar es una decisión. Hoy decídete a amar a Jesús y empieza a experimentar la vida que Él vino a darnos a través de su amor y su sacrificio. Hoy toma esa decisión, y tomar esa decisión es empezar a cambiar conductas. No va a ser de la noche a la mañana. No va a suceder que ahora hacemos una oración y ya todo cambió, no. Porque el amor se va construyendo, el amor se decide y entonces empiezo a construir lo que quiero llegar. Toma la decisión hoy de ser ese discípulo y entonces hay actitudes, costumbres, palabras, pensamientos que vas a tener que empezar a hacer a un lado. Ambientes, amistades. Vas a tener que tomar la decisión de ir un poco más allá, de apartar un tiempo más para orar, para leer la palabra de Dios, para congregarte, para servir. No va a ser fácil, pero si hoy lo decides, vas a empezar a experimentar cosas que antes no habías experimentado. Y entonces te podrás convertir como Pedro en ese discípulo que transformó vidas. ¿Sabe? Hay una necesidad en nuestra sociedad. Hay una necesidad en tu familia, en tu círculo social. Hay gente que necesita conocer a Jesús y tú que estás ahí, que lo has conocido, que has escuchado, eres el instrumento que Dios quiere usar para bendecir a otros y que otros conozcan a Jesús. No tengas miedo. Se van a burlar, nos van a señalar, nos van a criticar, pero no tengas miedo porque la plenitud, la libertad, la paz, la vida real que Jesús nos va a dar no se compara con nada más. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo, por este momento, Señor. Hoy lo primero que queremos decirte es que nos perdones porque nos hemos comportado como simpatizantes, porque no hemos sido discípulos, porque nos hemos dejado llevar por nuestras emociones y ese emocionalismo hoy nos lleva a congregarnos, a decirte que te amamos, pero mañana ese mismo emocionalismo nos lleva a no querer saber nada de ti, a no querer congregarnos, a dejarnos controlar por otras cosas. Perdónanos, Jesús. Perdónanos porque tú te entregaste en la cruz con un amor perfecto para darnos vida y vida en abundancia, para darnos esa vida real que es la eternidad, para permitirnos experimentar la plenitud y la libertad que solo nos puedes dar tú, Señor. Perdónanos cuando hemos ido en busca de esas cosas vanas, pasajeras, de esas añadiduras, Señor, y no hemos buscado primeramente tu reino, no hemos buscado primeramente a ti, Señor. A partir de hoy quiero tomar esa decisión, tomo la decisión de amarte y de ser un discípulo tuyo, Señor. Ayúdame, fortaléceme a mí, a todos los que están aquí conectados viendo esto, fortalécelos y permíteles experimentar lo que es ser un discípulo tuyo, Señor. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.